Hoy, ¿cómo están? Estamos en el capítulo 4, pero en el módulo 4. Estamos a punto de terminar la primera clase de introducción a ciberseguridad. Esta parte es una de las más, para mí, lindas y pesadas también, porque hablan de muchos tipos de sistemas que usualmente uno conoce. Esto, sobre todo, como dice aquí, se refiere a organizaciones, a empresas, no tanto nosotros como personas individuales. Entonces, ustedes probablemente, tal vez algunos no hayan escuchado nunca de esto, algunas probablemente sí. Una vez que entren a trabajar, eso sí, lo van a escuchar todos los días, se lo aseguro. Algunos, no todos de esto, depende de la empresa, usualmente los unifican o usan de diferentes proveedores, etcétera. Los routers, como siempre, son en nuestra casa es el principal proveedor de servicios de Internet. En las empresas tienen un sistema distinto, los routers se dedican solamente a filtrar Internet, no dan Wi-Fi, no dan conexión privada, no dan conexión por cable. Ellos solamente se dedican a que el Internet entre y salga a la empresa. Dentro de eso, usted dentro del router, uno dentro del router puede configurar ciertas capacidades básicas para filtrar tráfico. O sea, filtrar puertos específicos, filtrar computadoras específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente estas capacidades de seguridad no son muy amplias, por lo tanto no van a ver que sea muy común que ustedes tengan que utilizarlas. Se pone una serie de reglas que vienen por defecto, para la empresa me refiero, no por defecto en el router, sino que cada empresa tiene sus reglas, se configuran y no suelen tocar más, porque no son suficientes. Ahí es donde entran el resto de dispositivos. Los firewalls, como les decía, se encargan de los firewalls, los más conocidos o los más viejitos que existen a nivel general, los que más conocemos, se dedican en sí a bloquear direcciones IP de entrada o salida, o permitirlas, o permitir ciertas acciones de ciertas redes, etcétera. ¿A qué me refiero? Por un ejemplo un poco sencillo. Yo como administrador de red puedo agarrar y buscar, por ejemplo, IP de Facebook. Entonces entro a cualquier página y aquí están unas cuantas IP de Facebook. Como ven, sale todo un rango. El problema de Facebook es que Facebook tiene cientos de servidores. Entonces, usualmente, digamos, en una casa o probablemente dependiendo del sistema de DNS que tengamos, que vamos a ver después de eso, puede que siempre accedamos desde esta. Entonces, si uno lo bloquea, listo, ya los trabajadores no pueden entrar a Facebook. Pero resulta que Facebook hace algo, cambia de IPs, entonces otra vez se desbloquea el sistema. Así funcionan los firewalls. Uno puede bloquear IPs, puede bloquear puertos con IPs, puede permitir que haya una cierta cantidad de paquetes de cada IP para de nuevo proveer un sistema de seguridad mucho más sofisticado que el de un router. Los firewalls nuevos, ya aparte, uno puede poner ciertas políticas de seguridad que hay que cumplir con ciertas pautas para que el tráfico pase o no por el sistema. Los IPS, estos suelen ser muy confundidos, hay dos. Están los IPS y los IDS. No hay una imagen como nos, que no hay una imagen como tal. Aquí está. Vean, los IPS y los IDS. ¿Cuál es la diferencia? El IDS, como dice aquí, es un sistema de detección de intrusiones, mientras que el IPS es un sistema de prevención de intrusiones. Los IDS detectan, los IPS previenen. Esa es la principal y más importante diferencia. Los IDS suelen estar instalados en computadoras. Cada computadora de la empresa tiene instalado su propio IDS, mientras que los IPS están instalados en toda la red empresarial. El IDS escanea cada computadora o cada teléfono. El IPS, perdón, el IDS escanea una computadora o un teléfono específico en el cual está instalado. Se puede instalar un IDS en cada dispositivo, mientras que el IPS escanea toda la red en la que están los dispositivos. Esa es la principal diferencia entre esos dos, porque usualmente, bueno, aquí se lo ponen IPS, como ven,
en Cisco. Pero hay una gran diferencia, hay dos tipos diferentes. Usualmente se van a encontrar que muchos lugares tienen IDS y aparte IPS. Pero es que uno se pierde, porque uno dice, pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Eh, el IPS, como dice aquí, los sistemas de IPS, de presión de intrusiones, pueden, mediante diferentes configuraciones y firmas, bloquear tráfico que ellos consideren malicioso. El IDS, que es este otro, el que estamos viendo ahorita, que se instala en cada computadora, simplemente dice que algo pasó. En esta computadora pasó algo. En esta computadora pasó algo. Pero no toma medidas al respecto. El IPS sí. De ser necesario, toma medidas al respecto. Ahora, en la actualidad, usualmente hay sistemas que engloban firewalls y a la vez IPS e IDS. Entonces, en vez de tener solamente una de estas opciones, uno instala todas las opciones. Y eso es una opción mucho más segura. Por un lado, bloqueo y escaneo de IPs. Los IDS revisan cada computadora en la que estén instalados, porque usualmente puede que un usuario, por ejemplo, conecte una llave Maya, pero la llave Maya no viene de Internet, viene del mundo real. Entonces, ese IDS detectaría que X persona conectó una llave Maya que no estaba autorizado. Mientras que el IPS, ahí sí, el IPS se encarga de decir, ay, no, mira, en la red entró alguien por este router, entró alguien por este puerto, bloqueemos esto, bloqueemos el otro, y luego el firewall puede actualizar sus IPs, etcétera. Entonces, lo común actualmente es que se combinen todas estas opciones que aparecen aquí. Las redes virtuales VPNs, lo habíamos hablado anteriormente, se considera, ok, la VPN lo que hace es lo siguiente, como aparece aquí. Cuando uno está en Internet, Internet funciona básicamente, una imagencita linda. O sea, si encontramos una imagen bien bonita. Así. Internet funciona algo así. Millones de conexiones a la vez. Yo paso por donde pasan ustedes pasan por donde paso yo, pasamos porque nuevo, el Internet lo que hace siempre es buscar la ruta más rápida. No una ruta específica, sino que busca cualquier ruta, la ruta más rápida, la ruta más corta. Puede que, digamos, en Internet también pasan accidentes de tránsito. Que por ejemplo algún servidor se cayó, algún route se cayó. Entonces uno tiene que buscar rutas alternas. Entonces todo el mundo se va por la ruta alterna. En el mundo normal andamos por aquí. Entonces, por ejemplo, si yo fuese un hacker, yo podría plantearme o quedarme quieto en una red específica esperando a ver quiénes pasan. Y si identifico lo suficientes redes, me puedo dar cuenta que por siempre, por este lugar o por esta conexión específica y por esta ruta, eh, resulta que es la más cercana entre esta empresa y esta empresa, entre la empresa X y la empresa Y. Entonces, casi siempre van a pasar por esa red. ¿Y yo qué hago? Puedo espiar esa red. Las VPNs que hacen, como aparece en esta imagen, crean un túnel entre una red y mi computadora o dispositivo. Sí, igual hay que pasar por internet, por supuesto, pero uno pasa de manera segura, de manera confidencial y privada. El único ejemplo que les puedo poner en la vida real, digamos, que es muy común, sería que cuando uno, por ejemplo, viaja en avión, en avión comercial, uno viaja con muchísimas personas, todo el mundo sabe que está viajando, mientras que, por ejemplo, la mayoría de los diputados y personas de poder viajan en su propio avión privado, para así asegurarse de que no puedan ser ni localizados ni atacados por nadie en específico. Las VPNs, como hablamos, pueden usar la que ustedes quieran para probar. Eh, Yo siempre NordVPN es buena. Si tengo alguna otra. Bueno, la que yo siempre recomiendo es la de Kaspersky. Yo recomiendo mucho Kaspersky y recomiendo mucho OnePassword, pero eh, lo único que no es seguro es, por ejemplo, las VPNs que aparecen por todo lado en. ¿Qué les enseño? Sobre todo en Google Play. Yo no sé si en Apple cómo saldrá, pero en Google Play aparecen un montón de VPNs que son, ¿cómo dice aquí? La mayoría o que son gratis o que le dicen paguen $1 por el resto de su vida. Eso no existe. Porque las VPNs ocupan mantenerse. Son básicamente un parecido al telecable. Telecable tiene que pagar
el acceso a los routers, el acceso a los switches, cambiar de routers, cambiar de switches, pagar empleados. Las VPNs funcionan igual, usted está pagando un sistema de túnel a través de Internet. Entonces, todo lo que diga FreeVPN, por ejemplo, eso no existe. O sea, eh, esto espero podemos ver más adelante, cómo detectar, por ejemplo, las fake VPNs, que de nuevo, en general, la mejor forma de verlo es mediante en Google Play, que usted se mete, pues usted pone FreeVPN, aparece un montón, y usted las instala y le aparece un montón de anuncios de nuevo. Eso ya no es una, eso no es una VPN, eso es básicamente un robo de datos a mano armada, a mano desarmada, perdón. Entonces, ¿cuál VPN pueden usar? La que ustedes quieran que sea de pago. Algunas VPNs, por ejemplo, usted puede comprar un voucher, entonces le dan VPN por 6 meses, cosas por el estilo, pero después tiene que pagarla. Bueno, eso son cosas aparte. No, Kaspersky es un poco más caro que otras, pero tiene más servidores por todo el mundo, lo cual permite que las VPN sean mucho más rápidas. NordVPN, por ejemplo, eh, como dice aquí, un mes gratis. Esta es una que yo les recomendaría para que prueben, porque Kaspersky también tiene gratis, pero pueden descargar NordVPN para que vean cómo funciona. Y si les pudiera yo hacer un ejemplo de cómo es que funciona VPN en la vida real, ustedes están aquí, pero su empresa está en Atillo. Bueno, digamos en Cartago, donde sea. Cuando se conecta con la VPN, usted como persona virtualmente viaja hasta allá. Usted ya no pasa por internet, no se nota por internet, sino que pasa de manera secreta, entonces es como si estuviera en su empresa directamente. Eso pasa mucho en los trabajos, sobre todo en trabajos remotos. Yo cuando me conecto a una VPN, a pesar de que estoy en Costa Rica, me conecto a la VPN y ya aparezco en Estados Unidos para ellos. Ya puedo acceder a los servidores de ellos. En ese caso también pasa otro problema, porque entonces ya estoy en Estados Unidos, pero entonces ya no puedo acceder a las cosas de Costa Rica. De nuevo, pueden usarlo, por ejemplo, para que vean, si usted se mete, pone una VPN en Francia y se meten a YouTube, le va a salir todo en francés. Pueden ver, por ejemplo, Netflix y ver que salen cosas diferentes, salen programas que ustedes nunca han visto aquí, que están disponibles allá, etcétera, etcétera, etcétera. Dato curioso, por ejemplo, en Estados Unidos están prohibidas las VPNs porque la gente puede navegar de manera privada y confidencial y en Estados Unidos no permite eso. Estados Unidos siempre está vigilando qué hacen sus ciudadanos. Entonces, en Estados Unidos, si usted usa VPN, bueno, depende del estado. Si usted usa las VPNs, pueden llegar a la casa y meterlo. Creo que primero es una multa y si lo vuelve a hacer, lo meten a la cárcel. Así de salvajes. Y así es el ejemplo de por qué son tan buenas las VPNs, porque nuevo esconden quién es usted, esconden su ubicación real y lo mandan a otro lado. ¿Que si yo puedo cometer crímenes con VPNs? No. Obviamente, si usted comete algún tipo de crimen con una VPN, siempre una forma de saber cuál VPN se está usando. Entonces, el IJ, el FBI, quien sea, puede contactar a ese proveedor, sea Nord, sea Kaspersky, etcétera, y pedirle que por favor le permita espiar las siguientes conexiones. ¿Eso que ellos le permitan es legal? No, porque ya hay todo un proceso judicial detrás. Entonces, siempre usen de nuevo dentro de lo legal. Aparte, hay otros sistemas como por ejemplo OpenVPN. OpenVPN tiene dos opciones de utilizarse, de manera gratuita o de manera pagada. De manera gratuita es como esos VPNs que se acabo de decir que son gratis. No, usted tiene que comprar servidores, instalarlos en su edificio, configurar el OpenVPN ahí, configurar el túnel entero y configurar el OpenVPN en cada teléfono o en cada computadora. Entonces es un sistema mucho más complejo, pero usted tiene el full control de su empresa. Por eso es que usualmente van a ver que eso lo usan muchas empresas, muchas corporaciones, no lo van a usar una persona. La mayoría de personas usamos VPNs como no, las de Nord, la de Kaspersky, la que sea, la de Avast, porque lo hacen todo por uno. Estas, en cambio, se tiene que hacer todo a mano, pero le permite el software para conectarse mediante VPN. Los antimalware antivirus, ahora hay muchísimas opciones. De nuevo, usualmente a nivel empresarial, que es lo que estamos viendo, se utiliza firewall, IPS e IDS y aparte antivirus todo a la vez. Todo se conecta en un solo sistema, que se puede llamar EDR, XDR, luego más adelante vamos a ver. De nuevo, yo siempre recomiendo Kaspersky, Kaspersky Free. ¿Por qué es gratuito? Kaspersky Free es gratuito. Kaspersky, nada más ponen ustedes Kaspersky, Kaspersky gratis, así, Google, y sale este que dice software gratuito.
Está aquí la descargar ahora. ¿Por qué es gratuito? Kaspersky nos da protección antivirus, anti-malware y anti-ransomware. Voy a enseñarles un ejemplo de cómo funciona. Acá, ni mira. Voy a entrar a cualquiera. Espera, un toque. Es que ya pasó muy rápido. Ahí no se vio. Ahorita van a ver como, bueno, ya por todo la computadora está diciendo descarga negada, descarga negada. Y van ahorita como la página se bloquea. Ven, Kaspersky solito me bloquea la página para evitar que un virus se instale en mi computadora. ¿Qué hace Kaspersky para que sea gratuito? ¿Vieron esa pantalla que acaba de aparecer? Kaspersky entonces pide que a cambio del software usted le entregue información de las páginas que usted visita. En mi caso, como yo no visito nada malo, no me interesa. Por mí perfecto que lo tengan instalado y así me aseguro que esté todo seguro. Y así es como ellos ganan algo, porque entonces en caso que descubran un nuevo tipo de virus, por ejemplo, o un nuevo tipo de ransomware, etcétera, ellos pueden luego vender esa información al resto del planeta. Hey, yo como soy Kaspersky, soy el único que tiene las nuevas viruses, entonces obviamente la gente lo sigue contratando. Y hay muchos sistemas más, dispositivos para descifrar correos, servidores de control de acceso, que son los famosos portales captivos. De nuevo, son muchos sistemas. Es un ejemplo grande, así de gran escala de cómo funciona. Bueno, aquí esto hay que buscar en Google, muy fácil. ¿Qué es el ICR? ¿Qué es el Firepower? Etcétera. Ahora sí, aquí se pone bonito. De nuevo, al principio yo les dije que el firewall más conocido era simplemente el que bloquea direcciones. Y pues, desde ese momento han avanzado muchísimo más y ahora hay muchos tipos de firewall nuevos. El normal es el de cortafuegos o firewall de capa de red. Filtra IPs según origen y destino. Yo puedo filtrar que, por ejemplo, yo no me comunique con una IP o que una IP no se comunique con una IP. Cortafuegos de la capa de transporte, ya esto lo podemos bloquear según los puertos. Que, por ejemplo, nadie puede usar el puerto HTTP sin la S. Entonces yo bloqueo que si alguien intenta usar ese puerto no sirva. Ese es el ejemplo que les puedo poner, porque es un puerto inseguro, todos los puedo cerrar. O que nadie utilice el puerto UDP, ningún tipo de puerto UDP, para evitar que haya una comunicación insegura. O por ejemplo, que si ya tengo media hora conectado a Google y no lo he usado, se cierra el puerto, para así evitar que alguien pueda entrar en un puerto que está ahí sin usarse. En la capa aplicación, ya es todo un poco más allá, ya va por aplicaciones, como por ejemplo lo que les dije ahora, Facebook. ¿Se acuerdan que yo dije utilizando IPs? Pues bueno, con los firewall de aplicación, yo puedo bloquear Facebook. Cada IP está vinculado a un servicio. Aunque esa IP cierra 9, sigue vinculada a Facebook. El firewall lo detecta y puede bloquear ese sistema, ese programa, esa aplicación. Sensible el contexto, esos son mucho más avanzados, hay que entrenarlos. Luego vamos a hacer un video al respecto, es muy bonito eso. Eh, Según el usuario, el tipo de aplicación, el tipo de perfil, etcétera, 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 eh, se puede se pueden filtrar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si son niños o uno detecta que el teléfono es de un niño, puede bloquear que entren a muchas páginas o que no puedan hacer cuentas, etcétera, etcétera. Si usted está trabajando y digamos que por accidente tuvo que entrar a descargar un archivo y ese archivo no viene firmado por alguien seguro, bloquear que se descargue, etcétera. De nuevo, ya hay que nosotros como profesionales de seguridad entrenarlos a ellos para saber qué hacer y qué no. Los servidores proxy y proxy inversos, estos son muy interesantes. Ahorita probablemente no lo van a entender hasta que montemos uno. Cuando montemos unos cuantos de prueba, ustedes van a decir, que esto es. El proxy es básicamente un intermediario. En la vida real, ¿cuál es el nombre que les puedo poner? Ustedes han visto esas famosas, los condominios y todas esas cosas que usted intenta entrar a la casa, hay un guardia de seguridad afuera. Así es un proxy. Entonces, viene el internet, llega el proxy filtra lo que puede entrar y lo que no, y luego entra este usuario. Hay proxies también inversos, que es al revés. Cuando voy saliendo, imagínense que yo voy saliendo de mi casa, entonces el proxy me cambia la ropa para que yo parezca otra persona. Algo así. Eh, es un ejemplo muy gran escala, los proxies tienen muchos más usos que eso, pero en general es eso. Imagínense que es el guardia de seguridad o el sistema de seguridad a la entrada de un condominio. Los cortafuegos NAT, básicamente lo que hacen es enmascarar direcciones privadas. Cada
red de nuestras casas tiene una dirección privada que luego va al internet mediante la dirección pública de telecable, por ejemplo, en mi caso, con un firewall NAT. Ese firewall se encarga de que la dirección IP que se ve, que sale, la dirección IP privada que hay de telecable, parezca otra diferente. Y estos, los firewalls basados en el host, son el famoso firewall de Windows, el famoso firewall de Apple, que no sé ni cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. No son, siempre es bueno tenerlos activados, detectan una que otra cosilla, pero los análisis de puertos, esto es bastante interesante. Muchos probablemente tengan problemas en instalar Nmap. Nmap es un toque complejo, cómo instalarlo. Les enseño básicamente. Un segundito. Mm, mm, mm. Voy a conectarme a una máquina virtual aquí. Está bien grandecito. Entonces ponen Nmap. Voy a poner en mi caso, eh, voy a poner la dirección de mi router para que ustedes vean qué puertos están funcionando en mi casa, digámoslo así. Nmap 192.168.100.1. Nmap, la aplicación empieza a buscar puertos y ahí están los puertos abiertos. Me sale que está abierto el 21, el 22, el 23, el 53, el 80 y el 49.152. Sale cuáles están filtrados, cuáles solo están abiertos, qué tipo de servicio están corriendo. eh, y aparte dice que, por ejemplo, en este, el 49.152, dice que no se sabe para qué está funcionando. En una empresa, entonces ustedes querían, ustedes dirían, ok, vea jefe, encontré todos estos puertos. Y resulta que el puerto tal está abierto, pero no dice para qué o para quién. Entonces ustedes probablemente les obliguen o les digan ciérrenlo. O les digan, David, puede revisar cuáles puertos tienen más de una semana abiertos sin usarse. Y usted con Nmap puede utilizar un cierto comando para buscar cuánto tienen los puertos abiertos, cuánto tiempo está, hace cuánto tiempo está el puerto abierto. Y entonces les dicen, si tienen más de una semana, bloqueelo. ¿Por qué? Porque, nuevo, los puertos pueden utilizarse para realizar conexiones externas y esas conexiones pueden, entre otras cosas, ser maliciosas y usarse para robar información. Ahorita tranquilas, no tienen que entender muy a fondo esto, nada más para que más o menos vean una introducción de cómo funciona. Aquí ya sale la diferencia entre IDS e IPS, como lo vimos anteriormente. Pues en el IDS se instala en una computadora específica, mientras que en cada computadora, perdón, mientras que el IPS escanea toda la red. Esto aquí, en la detección en tiempo real, ven, eso es complejo porque o sea, poquito a poco, conforme vamos avanzando, van a darse cuenta que, por ejemplo, cuando hay un ataque, como dice aquí, usualmente no nos damos cuenta en un solo día. O sea, no nos damos cuenta el mismo día, perdón. Y de hecho, aunque uno se dé cuenta, muchas veces no puede ni siquiera detenerlo hasta ahí. Tienes este ejemplo, por ejemplo. No, un ejemplo más lindo, más pequeñito. Los ataques en Ucrania, vean. El Whispergate era un ataque para espía. Se empezó a utilizar se empezó a realizar, perdón, a crear entre el 21 y el 23 de diciembre del 2021. El 28 de diciembre fue la primera vez que lo compilaron y empezó a funcionar. El 3 de enero del 2022 fue cuando la primera vez lo mandaron los atacantes a Ucrania. El 14 de enero, el día siguiente, los primeros sitios web del gobierno empezaron a ver el compromiso. El 23 de febrero, un montón de organizaciones empezaron a ver no solo ya páginas web, sino en general servidores, computadoras en general, empezaron a tener todo ese tipo, como dicen aquí, Viper, Hazard, Wizard, Ramson. El Whispergate era el backdoor, solo la entrada. Cuando abrió las entradas, el 14 de enero, empezó a abrir entradas por todos los sistemas y el 23 de febrero empezó por esas entradas que abrió, meter todo ese tipo de virus. El 24 de febrero metieron un nuevo llamado Riser Viper y hasta el día de hoy no se ha detectado se ha bloqueado, pero no se ha detectado cómo eliminarlo.
Es otro ejemplo, digamos, en Denmark. Y de nuevo, son meses que usted está bajo ataque. Vea lo que pasó en la caja, digamos, y uno puede durar meses investigando, meses esperando. Y nuestra labor, en el caso del Blue Team, como investigadores, es intentar detectar dónde está, porque el malware puede estar en cualquier parte. Hay malwares que, por ejemplo, están una semana aquí, luego se cambian de forma y van para otro lado. Y imagínense qué tipo de malware, que son tipo las orugas, que una semana son oruga, después se meten en la crisálida y después se convierte en una mariposa y ya está en otro lado. Entonces, al principio uno encuentra señales de que una oruga. Entonces empieza a buscar una oruga. Y usted dice, qué raro, pero es que ya no veo ningún paso de oruga. Luego usted encuentra la crisálida y dice, ay, no, entonces ahora ya se puede hacer mariposa. Usted empieza a buscar una mariposa. Pero a veces no se convierte en mariposa, se convierte en una serpiente. Y usted dice, pero qué raro. Las orugas siempre se convierten en mariposas, pero resulta que esta oruga estaba manipulada para ser una serpiente. Entonces, así funciona. Usted empieza a buscar como migajas de pan para encontrarlo. Las busca y luego ese virus ya se cambió a otra cosa para que usted no lo pueda encontrar. Y así pueden durar meses una lucha de búsqueda. Igual con los DDoS, igual con cualquier tipo de ataque, perdón, vamos a hablar. Eh, bueno, aquí otro ejemplo de, ¿verdad? De los APTs. Y de nuevo, esta red que menciona Cisco es una de ellas. Cualquier sistema que usted que contrate en empresas hay algunos mejores que otros, posiblemente. ¿De qué depende? Es complejo, ¿no? O sea, por eso es que ustedes van a ver que incluso algunas empresas contratan a varias empresas de redundancia. Por ejemplo, digamos que Coca-Cola contrata a Kaspersky, a Nord, a Avast y a McAfee. Ellos no contratan a solo una, sino que contratan a cuatro. ¿Por qué? Así se aseguran de que tienen distintos tipos de empleados, distintos tipos de trabajadores. Todos esos ejemplos de aquí son ejemplos de Cisco, los que tampoco me gusta tanto verlos, ¿verdad? Pero eh, les voy a subir un video sobre cómo todo ese tipo de equipos, de cómo funcionan a nivel de SOC, pero a nivel general, no solo a nivel de Cisco. Las mejores prácticas de seguridad, esto es según lo que dice el NIST. Siempre hay que estar evaluando los riesgos. Para eso es que se ocupa el Red Team, los pentesters. Se ocupa gente a nivel físico que esté evaluando qué tan bien están los sistemas, qué pasa si se va la luz, digamos, y hay algún tipo de backup para que la luz vuelva. ¿Qué pasa si se inunda mi lugar? ¿Qué pasa si hay un huracán? Etcétera. Las políticas de seguridad, esto es lo de siempre, decirle a los empleados en su escritorio no puede tener el teléfono, no puede tomar fotos, no puede hacer llamadas, esto y el otro, no puede sacar la compu, nunca puede irse sin cerrar la computadora. A nivel físico, ya eso es como, por ejemplo, siempre en el caso de tener los data centers, que en el data center cada X cantidad de pasos tiene que haber un bueno, son de Google, que son enormes y son súper lindos, ¿verdad? Pero eh, que cada X distancia tiene que haber un, un sistema de contra incendios, en caso que haya un incendio. Solamente unas cuantas personas pueden acceder. Algunos lugares dicen que, por ejemplo, para acceder, tienen que estar tres personas. Hay 5 administradores. Y para poder entrar a nuestros lugares, tienen que estar tres personas a la vez. Entonces, si se roban una tarjeta o una llave, no pueden entrar, porque faltan otras dos tarjetas a la vez para usarlo. Todo eso es para proteger los datos, de nuevo. De recursos humanos, lo de siempre, revisar que las personas no estén intentando robarse datos, que no tengan historial delictivo, que eso es lo que pasa mucho. Que bueno, luego podemos hablar de eso, qué me parece a mí, qué les parece a ustedes a nivel político, nuestro sistema. Las copias de seguridad, lo que hablábamos, y si me atacan un ransomware, todo bien, no les voy a pagar porque tengo una copia de seguridad súper reciente, entonces nada más borro todo que me borren todo lo que hay ahorita porque tengo una copia de seguridad que me ayuda. Y que algún día que se me incendió las oficinas, tengo una copia de seguridad en otro edificio. Todo bien. Eso después igual vamos a ver cómo funciona el sistema 321, los sistemas de backups, empresas como Cohesity, Veeam, que se dedican solo a eso. Siempre lo que vimos anteriormente, siempre actualizar todos los dispositivos, todos, y las redes también. Los controles de acceso. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, las personas de recursos humanos solamente accesan a los recursos humanos. Que las personas de InfoSec ahí sí tengan acceso como a ver y parchear, pero tal vez no a cambiar usuarios. Que los jefes puedan usar ciertas plataformas, pero no hacerse pasar por sus empleados, etcétera.
Hacer simulacros. Esto es muy importante, se hace muy poco, por desgracia. Pero hacer simulacros ante todo, simulacros a incendios, simulacros a emergencias físicas, a emergencias virtuales, simulacros a que algún día, sobre todo en hospitales, digamos que aquí funcionó bien. Dejó este sirve los sistemas, empezamos el papel, como siempre. Esto, los sistemas de eso es básicamente los sistemas SIEM, que más adelante vamos a verlos. Eh, Se encargan de recibir un SIEM es el lugar que se encarga de recibir toda la información y procesarla. Y según lo que pasa, decir, ay, hay un ataque, no hay un ataque, vean, esto está, parece que es malo, pero es bueno, o al contrario, vean, esto parecía bueno, pero está mal. Ver los dispositivos de seguridad, lo que vimos al principio, poner firewalls, IDS, IPS, poner antivirus, etcétera. Los sistemas de seguridad para endpoints, aquí estamos hablando de los EDRs y XDRs, que es firewall, todo eso que vimos anteriormente en uno solo. Como siempre, hacer capacitaciones. Los usuarios siempre son las personas que se encargan de hacer ataques. No es ni una red perfecta, no puede ser atacada, pero la mayoría de veces siempre hay una forma de encontrar algún tipo de forma. Siempre hay una forma o siempre hay una configuración mal hecha o no mal hecha, pero simplemente que se le olvidó una cosita o no sabían que había una cosita. Por ejemplo, lo que pasó con VMware, no con VMware, no con Citrix, que habían redes perfectas que usaban Citrix, se encontró una vulnerabilidad dentro de Citrix y todo el mundo empezó a usar esa vulnerabilidad para atacar a las empresas. Y el cifrado de datos, que más adelante lo vamos a ver, pero básicamente que todos los datos que usa la empresa estén siempre cifrados, que todo salga con una llave privada y así el que lo reciba tenga que abrirlo con una llave privada. Esta parte que es bastante interesante, la seguridad basada en comportamiento, como dice aquí, se analiza lo que pasa entre los usuarios y otras redes. Cualquier cosa que parezca anormal puede indicar un ataque. Resulta que de nuevo, yo soy de recursos humanos, siempre uso las páginas web y un día empiezo a visitar una página web que nada que ver. O nunca han usado Facebook, usaron Facebook y después de Facebook entonces se descargó un programa raro. Y uno sabe que de ahí ese tipo de actividades pueden ser indicadores de un ataque. Los honeypots, por ejemplo, uno se instala dentro de la empresa, incluso dentro de una casa se puede instalar y son, como dice aquí, eh, permiten que un atacante crea que eso está bien, o sea, que están entrando a la red. Un honeypot es un servidor, puede ser un servidor, una computadora que está dentro de mi red, está abierta, no tiene contraseñas normales, súper fácil de accesar, me refiero. Tiene abiertos puertos, usa un Facebook, usa YouTube, usa todo a la vez. Entonces el atacante dice, uy, desde esa máquina me mete a la red. Pero resulta que, como dice aquí, cuando el atacante entra el honeypot, nosotros, como defensor de la red, podemos empezar a ver qué es lo que él hace. Entonces, este atacante usa siempre el puerto 23 para entrar. Y él usa un sistema de inyección de datos, de inyección de SQL para poder robarse los datos de acceso, cosas por el estilo. Y como dice aquí, así es como podemos estudiar comportamientos y construir mejores defensas. Básicamente estudiando lo que es el atacante. Los honeypots, de nuevo, están dentro de mi red, pero están alejados de mis equipos reales. Están hechos simplemente para que la gente crea que está dentro de la red, ataquen el sistema y uno puede espiarlo. Ese es un sistema de nuevo, uno más de Cisco, el Cisco Cyber Threat Defense. Es toda una plataforma que usted puede comprar, no sé cuánto costará, debe ser cara. NetFlow, esto es un sistema bastante importante, muchos empresas lo usan al día de hoy. Como es aquí, se utiliza para recopilar información sobre los datos que fluyen a través de una red, incluidos quiénes y qué dispositivos están en la red, cuándo y cómo los usuarios y dispositivos acceden a la red. NetFlow básicamente, imagínense en qué es, ¿cómo se llama esta palabra? Es un perito de Internet. ¿Qué hace el perito? Revisar todo y dejar todo en acta. Eso es NetFlow. NetFlow dice, esta computadora entró aquí por esta red a esta hora y salió a esta hora por estos puertos. Y así es como uno, en caso que algún día diga, hay un ataque, ¿quién habrá sido el que se metió a esta página web? Uno puede revisar los logs de NetFlow y revisar quién hizo qué. Y así encontrar la posible máquina o el posible router, servidor, lo que sea, que fue utilizado para entrar a nuestra red y atacarnos. Los pentesting,
Esto lo hemos visto hace poquito. Siempre un paso de planificación. O sea, de verdad, uno cuando se pone a hacer pentesting, usted tiene que empezar a pedir información, qué información puedo usar. Una vez que ya dicen como, puedo usar esto, esto y esto, tiene tantos días para hacerlo, se empieza a planear, a investigar la empresa, showdown, empieza el showdown a ver si tienen algo abierto, empiezan a mandar correos de phishing a ver si alguien cae, etcétera. Aquí viene la siguiente parte, se empiezan a escanear puertos. Una vez ya uno le logra encontrar una máquina, usted nada más entra, pero no hace ningún ataque. Usted estando ahí adentro, empieza a escanear todos los días, busca quienes tienen puertos inseguros, busca quienes trabajan todo el día, o por ejemplo, quienes trabajan solo de noche, busca horarios para saber, usted empieza a analizar cuáles computadoras trabajan de tal hora a tal hora, y así usted puede como conectarse cuando hay menos gente, o gente que nos dedica a seguridad, por ejemplo. Después de eso, que empieza, ya cuando se ha escaneado todo, ya sabe quiénes trabajan, quiénes no, horarios, permisos, usted empieza a buscar cuál ataque, cuál exploit es más útil, lo manda al sistema, puede usar también phishing, puede usar un ataque crack, una contraseña fácil, puede usar, si alguien tiene una contraseña básica, una contraseña por defecto, la usa para entrar como esa persona, y así empieza, digamos, a subir y moverse dentro de la red de la empresa. Luego está esto, llama mantener acceso. Esto pasa, es muy divertido, pero por ejemplo, una vez que usted entró ahí, usted ocupa salirse, porque si usted se mantiene adentro, ellos en un escaneo todos los días, en algún momento se van a dar cuenta que hay alguien que no debe estar. Entonces hay varios sistemas que usted puede crear para usted poder volver a entrar cuando quiera. Caballo de Troya, los backdoors o puertas traseras, y usualmente rootkits. Entonces usted sale, pero ya dejó una puerta secreta para entrar cuando necesite. Entonces, usted sabe que de 8 de la noche a 3 de la mañana, usualmente no hay nadie conectado, está básicamente súper abierto. Usted se conecta por su backdoor, usa la sesión de la persona que tiene una cuenta insegura y puede hacer de todo. Y ya como a las 2 de la mañana se desconecta porque ya sabe que va a volver. Y después, usted tiene que reunirse con la junta y les entrega todo lo que hizo. Vean, yo me metí, estuve toda la semana, me estuve conectando, nadie se dio cuenta, me conectaba a esta hora, porque a esa hora nadie vigilaba. Entonces puede decirles, vean, ustedes deben tener vigilancia 24/7 y resulta que ustedes dejaban todo esto solo de tal hora a tal hora. Resulta que el wifi de la recepción estaba abierto, entonces de ahí me pude conectar y una vez que me conecté, me robé la contraseña de uno de los secretarios o secretarias y a partir de ahí me empecé a mover. Resulta que uno de los gerentes tiene una contraseña que era administrador 123 y ya con él tuve acceso a todos los sistemas de pago, reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Así básicamente fue un pentesting a grandes rasgos, ¿verdad? Esto lo de siempre. ¿Cómo reducir el impacto? Comunicación. Es importante siempre estar comunicando cualquier error que uno encuentre, cualquier problema que uno encuentre. Así sea algo tonto, que para uno cree que es tonto, usted dirá, qué jeta. ¿Cómo es posible que ese servidor tenga una contraseña? Seguro es mentira. Pero si usted le sirvió, usted lo comunica con alguien. Hey, vi el servidor 3. Logré entrar con la contraseña por defecto. Entonces, para que alguien revise. Como siempre, hay que informar a nivel interno a todos los empleados, entrenarlos de ser necesario y también ser claro con el exterior. En caso que haya algún problema, informarles, pasó esto, esto y esto. Pero tenemos todos estos sistemas accionando para que se evite un robo de datos, por ejemplo. Esto de nuevo, como siempre, a nivel personal, que ustedes algún día hayan metido la pata, hayan dejado un puerto abierto, cosas por el estilo, no lo escondan. Al contrario, lleguen y digan, jefe, metí la pata, dejé un puerto abierto, no me había fijado, hice un escaneo, pero no parece haber pasado nada, ya lo cerré. Así uno se prepara y puede saber que pone protección extra contra esos lugares. O usted se da cuenta que su mejor amigo en la empresa se está metiendo páginas ilegales de esas de apuestas, por ejemplo, de apuestas deportivas, pero ilegales. Y entonces usted sabe, usted lo ha visto, no a nivel de internet, sino que usted ha pasado por su escritorio y usted lo ve. Usted le comunica al jefe, jefe, hay ciertos empleados están haciendo ciertas, ni siquiera tiene que ser el nombre completo, pero así usted ya informa que puede que estén usando páginas que pueden utilizarse para entrar en sus sistemas. Esto, por los detalles, lo que acabamos de ver,
Jefe, el servidor tal tiene la contraseña básica. Jefe, me abrí el puerto 50, se me olvidó cerrarlo, pues yo lo cerré. Eh, bueno, esto ya es un poco más salvaje, es un caso que ya ha pasado algo. Aquí usualmente hay que contratar a gente forense, que es igual que pasa, por ejemplo, cuando se le roban algo y usted pone un CMJ, que llegan unos investigadores y empiezan a tomar muestras y tomar pruebas así mismo. A aplicaciones aprendidas, uno empiece a ver, ok, no debía haberme ido sin bloquear puertos. Usted pone, sí, o sea, pone un post-it que dice, siempre que abro un puerto, lo cierro antes de ir. Siempre que entro a una aplicación web, reviso que está segura, que tenga el candadito y la S. Eh, siempre que te creo un usuario, le pongo una contraseña bien segura. Le digo a todas las personas que tienen que tener contraseñas seguras. Y luego, como aquí dice, si ella empieza a revisar una vez más, ¿qué pasó? Que si en serio alguien corrigió. Si ese gerente puso una contraseña segura. Si el servidor le cambió la contraseña. Si ya todos los puertos están cerrados. Si el Wi-Fi de la entrada, si le cambiaron la contraseña. Porque si hacemos todo eso y decimos todo eso, pero no hacen cambios, quedamos igual. Y educarlo de siempre. Siempre estar informando a los demás de cómo puede afectarnos, de las diferentes problemas. Esto se refiere, como siempre, ¿verdad? A cómo es que nos puede afectar los riesgos. Y esto se lo pueden ver desde todos los niveles, informático, físico, geográfico, eh, climatológico, etcétera. Como es aquí, siempre identificar las amenazas que pueden afectarnos en todas las áreas, procesos, productos, ataques, fallos, interrupciones de servicios, etcétera. Va a depender mucho de qué industria se la muestra, el cómo nos afecta. Digamos en el caso que yo soy una lechería, si resulta que mis vacas, las vacas a las que yo estaba comprando leche estaban enfermas, que yo nunca revisé, nunca les pedí algún tipo de examen a los dueños, entonces me arriesgo y me arriesgué a que ese producto esté contaminado y al final toda mi leche puede enfermar a personas. Por ejemplo, evaluar el riesgo. Aquí donde una vez que encuentro o pienso en los riesgos, hago todo el famoso un FODA, digamos, de qué me puede afectar, a qué no, empiezo a ver cómo me pueden ir afectando cada riesgo. Entonces, como no busqué, como no tengo ni, no sé si las vacas están eh, sanas, la leche puede ir contaminada con qué? Con bacterias. Esas bacterias pueden matar personas, pueden hacer esto, pueden hacer otro. No tenemos un sistema de baterías de respaldo. Entonces, si se va la luz, se pueden poner todas las refrigeradoras y congeladores y toda la leche se puede poner mala. Por ejemplo, aquí ya es cuando, ok, ya también vi la evaluación de riesgo, ahora vengo a responder. Tengo que ver cómo hago para mantener los congeladores siempre funcionando. Entonces empiezo a ver cómo invierto en un sistema de energía, de energía secundario para evitar que se vaya la luz y me quede sin leche funcional. Eh, ahora solamente voy a comprar leche a aquellas personas que hagan exámenes y me los proporcionen para mí, para poder asegurarme que las vacas están seguras. Eso es a nivel físico, pero no, a nivel de internet es igual. Y supervisar el riesgo. Ahora sí, hay que estar vigilante. Que resulta que vino un huracán la otra semana. Entonces yo sé que es posible y va a pasar cerca de nuestro hogar. Entonces es posible que se vaya el tendido eléctrico. Entonces ya sabemos que esta semana hay que tener el sistema eléctrico funcionando. ¿O qué se hace? Se lleva la leche a un lugar extra, porque puede ser que ni siquiera funcione el sistema por tanto tiempo, etcétera. Ya esta parte más de Cisco para seguridad, digamos, cómo funciona Cisco para seguridad. Aquí explico un poco qué es un CIEM, qué es ¿verdad? Pero esto es más de Cisco, por eso no lo busco tanto yo, porque es demasiado general. Perdón, es demasiado específico, no general. Que explico un poquito cómo, ¿verdad? Esto es lo más importante, de nuevo, lo que vimos ahora, el CIEM se encarga de recuperar todas las alertas de seguridad posibles, sean buenas y malas. Si resulta que detectamos un virus se detectó un virus y se bloqueó. El CIEM busca cuál fue el virus, cuál fue la máquina, cuál antivirus está funcionando. Ok, entonces ya sabemos que ese antivirus previene este virus. Eh, el DLP, Sistema de Prevención de Pérdida de Datos, esto viene un poco con el sistema de backups. En caso de que pase algo o se meta algún tipo de persona a la red, resulta que yo tengo facturas de mis clientes, un ladrón intenta sacar la red,
yo puedo bloquear que ciertas facturas, cuando salgan de la red, se cifren y sean indescifrables. Las llaves privadas se crean y se destruyen. Entonces, nos aseguramos de que así ningún dato confidencial que salga de nuestro sistema pueda ser utilizado por posibles ladrones. Una vez más, esto aquí son ejemplos de cómo funciona Cisco, de productos de Cisco, digamos. Y listo. Este era el módulo 4. ¿Saben? Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios o mandar al correo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente.